Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buenos días, Dios me los bendiga, que el Señor me los siga iluminando, llenando de su gracia, esa gracia hermosa que nos da la posibilidad de sentir la presencia viva de nuestro Padre Dios y saber y experimentar que no somos de este mundo, experimentar la presencia viva del Espíritu Santo en nosotros. Saber que no somos parte de este mundo, sino que somos parte del reino de los cielos. ¡Qué precioso! Entonces, que hoy sea un día maravilloso, que podamos hoy recibir esa presencia viva de Dios. Entonces, para ello, pues entonces invoquemos la Santísima Trinidad, pero hagámoslo con fe y con mucho amor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén, amén y amén. Padre Santo del cielo, te doy gracias, Papito Dios, por tu amor y misericordia, por tu bondad, porque tú siempre nos amas de una manera sobrenatural. Tú quieres que nosotros seamos tus hijos, buscas las formas posibles para que nosotros no nos perdamos, porque eso dice tu palabra. Tú no quieres que ninguno de tus hijos se pierda. Y estás allí siempre dándonos muchas cosas lindas, en especial la vida. Nos das la vida. Y nos colocas personas para que nos hablen de la palabra, para que nosotros sigamos siempre atentos a tus mensajes. Por eso hoy disponemos nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu a ti, para que nos hables. Y danos la presencia del Espíritu Santo para que podamos entender tu palabra y en especial ponerla por obra. Gracias, Padre eterno. Amén, amén, amén y amén. Amén. Palabra de hoy, mi amor. Bueno, hoy nos encontramos nuevamente en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 8, versículos 28 al 34. Cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la tierra de Gadara, 2 endemoniados salieron de entre las tumbas y se acercaron a él. Eran tan feroces que nadie podía pasar por aquel camino, y se pusieron a gritar: «No te metas con nosotros, Jesús, Hijo de Dios. ¿Viniste aquí para atormentarnos antes de tiempo?». A cierta distancia de allí había muchos cerdos comiendo, y los demonios le rogaron a Jesús: «Si nos expulsas, déjanos entrar en esos cerdos». Jesús les dijo: «Vayan». Los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y al momento todos los cerdos se echaron a correr pendiente abajo hasta el lago, y allí se ahogaron. Los que cuidaban a los cerdos comenzaron a contarlos, salieron huyendo, y al llegar al pueblo comenzaron a contar lo sucedido, todo lo que había pasado con los endemoniados. Entonces todos los del pueblo salieron a donde estaba Jesús, y al verlo le rogaron que se fuera de aquellos lugares. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Siempre pensé que era un endemoniado. Ahí dice 2. Ahí dice 2. Sí. ¿Te imaginas? Y mira, aquí hay unos datos muy particulares. Me llama mucho la atención, Moni. Porque había muchos cerdos. Y curiosamente era el terror de las personas de allí de la región, ¿no es cierto? Entonces la gente, pues de una u otra forma, cuando habla de terror, estaban asustados del comportamiento que estos 2 hombres tenían. Entonces no sabían de pronto qué hacer. Y mira que curiosamente nadie le dijo a mi Jesús que habían 2 endemoniados. Y nadie se le presentó al Señor, sino fueron los mismos demonios quienes se les acercaron al Señor Jesucristo. Lo reconocieron, conocieron el poder que él tenía. Y sin que mi Señor, mira la autoridad de mi Señor tan inmensa. Volvamos a recordar, yo prefiero que hagamos hincapié en algo, Moni. Cómo el acercarnos a Dios, Moni. Hasta los demonios se le acercan a Dios con miedo. Con miedo se le acercan, pero se le acercan. Mira cómo cuando hablábamos en estos días, ¿no? Las personas que fueron sanadas se acercaban, la que tenía
el flujo de sangre, el hijo de Jairo por su hija, cómo se acerca el ciego Bartimeo, cómo se acercan siempre a mi Señor Jesucristo, y hasta los demonios. Es increíble. O sea, cuando digo increíble, pues es un decir, ¿no? Pero cómo nosotros, realmente el poder que tiene el Señor tan inmenso, y el Señor no dijo absolutamente nada. A veces a mí me impresiona mucho cuando hay liberaciones y procesos de liberación. Alejaste de Satanás, te reprendo, de pies y manos te arrojo hasta el quinto infierno. Antes hacíamos eso, ¿no, Moni? Y te amarro, y el Señor Jesucristo, mira, callado. ¿Dijo algo? Ahí no dice nada. No dijo absolutamente nada. Se acercan los demonios, y curiosamente los endemoniados, que era una legión, no era uno, una legión de demonios. Y en ese momento le dicen, no nos vengas a atormentar antes de tiempo. ¿Por qué habrán dicho eso, Moni? Antes de tiempo. O sea que el demonio ya fue vencido. ¿Y sabes cuándo fue vencido? Cuando mi Jesús murió en la cruz. Allí fue el momento en que venció a Satanás. Ahí lo venció. ¿Y qué viene haciendo entonces Satanás después de que fue descubierto, porque lo puso en evidencia, en plenitud, allí en la cruz? Empieza a atacarnos y a molestarnos y a tratar de quitarnos la identidad. Y a tratar de que nosotros no reconozcamos nuestra identidad como esos hijos amados de Dios. Y en especial ataca a la mujer de una manera impresionante. Nos ataca, pero tiene su forma de ataque, en especial a la mujer, que la odia tanto, pero tanto. Por eso la mujer es tan maltratada, tan humillada, y por eso la mujer tiene esa sensibilidad espiritual tan inmensa. Porque la mujer tiene una conexión con Dios tremenda y la ataca de una manera impresionante. Y el mal sigue haciendo de las suyas constantemente. Pero lo que quiero en este momento como dar fuerza es que nosotros, Moni, cuando nos reconocemos como hijos de Dios, cuando aceptamos al Señor en nuestras vidas, cuando nos comportamos de acuerdo a los mandatos del Señor, aprendemos a hacer silencio, colgar los guantes, no estarnos quejando, estar siempre en la presencia de Dios, buscando lo bueno, cambiando muchas cosas. En ese momento, Moni, fíjate que las cosas empiezan a cambiar, porque uno empieza a tener la autoridad de Dios. Y la autoridad de Dios, solo con la presencia de Dios en nosotros, con el Espíritu Santo, el mal no puede. O sea, la autoridad es tan grande que empezamos o sea, el mal no puede llegar a tocarnos, porque Dios nos protege, porque ya somos parte de su pueblo escogido. ¿Acaso no dice la palabra que cuando uno limpia la casa, el mal sale y se va a recorrer otros lugares para ver si nosotros le damos la posibilidad que puede ingresar, y no puede? Si nosotros no le damos esa posibilidad, no puede. Es tan impresionante, Moni, el poder de la liberación, porque a veces entramos en tanta como saber, a ver, la fórmula mágica para tratar de expulsarlo. La fórmula se llama santidad. Santidad se llama la fórmula. O sea, la presencia viva de Dios. Me llama tanto la atención, por ejemplo, ayer, Moni, de lo que hablábamos, que me sorprendió mucho cuando hablábamos de que la santidad que hay en mí necesariamente va a hacer que yo hable con prudencia, con sabiduría, y que voy a ayudarle al otro a sanar, al otro sin necesidad de que yo hable, sin necesidad que yo hable. Mi Jesús dijo, vayan, fue lo único que dijo, y se fueron a donde los cerdos, y los cerdos se murieron. O sea que los demonios quedaron otra vez allá. Cuando dijo no nos atormente, los mismos demonios siempre van a perder, siempre, porque ellos es el bizarro. Los demonios son de los monos de Dios. ¿Qué quiere decir? Los chimpancés, los micos, los changos de Dios. Siempre quieren imitar a Dios y siempre resultan perdiendo, siempre pierde. Entonces, hoy es un día maravilloso para saber y reconocer que soy un hijo amado de Dios, que hago parte del pueblo de Dios, que hago parte del ejército de Dios, que yo soy linaje escogido, nación santa, que yo hago parte del reino de los cielos. Y eso da una autoridad. Cuando me reconozco, acepto en mi corazón y empiezo a comportarme como ese verdadero hijo amado de Papá Dios, Moni.
¿Qué autoridad da eso? Y mira que me deja pensando lo que tú dices frente a esa parte de cómo, esa parte perdón, de cómo, o sea, cuando yo acepto al Señor, sí, muchas cosas a mi alrededor van a funcionar, van a fluir, sí, pero el mal no se va a quedar callado. Mira que ellos reaccionaron, sí, reaccionaron inmediatamente. O sea que cuando tú empiezas a conocer del Señor, el mal reacciona, el mal que está en la otra persona reacciona. Tú empiezas a orar, tu esposo empieza a decirte mil cosas. Te empieza a decir que no le dedicas tiempo, que ya no pasan tiempo juntos, sabiendo que desde antes no pasaban tiempo juntos, pero ya sí lo reclama. Ya te dice que te has vuelto muy rezandera, que solamente Dios, toda la iglesia, todo, bueno, etcétera. O sea, te va a decir muchas cosas porque la presencia de Dios está teniendo tu vida. ¿Cuál es la situación? La situación es uno realmente darse cuenta de que si Dios está en mí, yo no debo tener miedo, ¿sí? Cuando yo tengo miedo, pues el mal sabe cómo seguir atacando. O sea, una de las cosas importantes que nosotros como personas debemos trabajar en nuestra vida es el temor. Y muchos hombres, pues como siempre se les ha visto como esa capacidad física más fuerte que la mujer, que puede realmente al levantar la voz, pues uno se atemoriza más. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotras entramos en esa postura de tenerle miedo, y cuando demostramos miedo, ¿qué es lo que sucede? Acordémonos que el miedo también es un espíritu y está aliado con Satanás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Satanás sabe que estás sintiendo miedo y en ese momento sigue atacándote para disminuir la fuerza espiritual que puedas tener. Todo porque en tu corazón aceptaste y dejaste el miedo o la culpa, cualquiera de las dos cosas. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser conscientes. En este pasaje está diciendo, el Señor pasaba, estos endemoniados de una vez reaccionar. Cuando tú oras, pasas por tu casa y de una vez reacciona la familia. Reaccionan los esposos, reaccionan los hijos. Empiezan a criticarte porque sí, porque no. El asunto es que no tengas miedo, porque si están reaccionando es porque Jesús está contigo. Eso es importantísimo que nosotros nos demos cuenta. Y si Jesús está contigo y tú te mantienes en esa postura y no tienes miedo, o sea, no es enfrentar al mal, no, es sentirte seguro de que no va a pasar mayores y que ese demonio que está controlando a tu esposo, que está controlando a tus hijos, tendrá que irse. ¿Por qué? Porque tú estás en contacto con el Señor. Por eso hay que orar todos los días. Cuando tú no oras y no estudias, no tienes contacto con Jesús todos los días, que es la palabra, ¿qué es lo que sucede? Ese día le das control al enemigo. Ese día permites que el enemigo tome fuerza, se fortalezca, como quien dice, hoy le diste una paleada, una golpiza al Satanás cuando tú estabas orando y estudiando la palabra. Pero resulta que mañana te dio pereza, mañana no quisiste orar o, ay, es que tenía tantas actividades que hacer. Resulta que ese día que dejaste de orar y estar en contacto con el Señor, ese día el mal tuvo para restaurarse, para mejorarse, para fortalecerse. ¿Y qué es lo que hace entonces? Claro, después va a venir y va a molestarte, o sea, el siguiente día es muy factible que también te vaya a poner argumentos para que no ores, para que no estudies. ¿Por qué? Porque te vas debilitando. Entonces, cuando te debilitas, claro, viene el enemigo en la boca de tu esposa, en la boca de tus hijos y te va a dar tremenda golpiza. ¿Por qué? Porque te debilitaste. Por eso es que cuando nosotros queremos que Jesús haga algo en nuestras vidas, nosotros somos quienes determinamos cuánto tiempo nos vamos a demorar. ¿Por qué? Por la falta de contacto con el Señor.
Entonces, si tú todos los días estás allí, te fortaleces y de verdad creces y de verdad limpias tu vida de todos, porque es limpiar la vida de uno, no es limpiar la vida de los demás, no. Mientras yo más limpio mi vida, mientras más me vuelvo a la presencia del Señor, el mal no tiene cómo venir a golpearte con sus palabrerías, y fuera de eso, tú vas a tener cada día más autoridad para que esos demonios que tienen control en tu familia se vayan yendo, ¿o no, Rafa? ¿El Señor Jesucristo se asustó? No. No. Los dejó hablar. En otros momentos les ha dicho cállense. Pero en este momento los dejó hablar. ¿Por qué los dejaría hablar cuando perfectamente les pudo haber dicho solamente sin hablar? La autoridad de mi Jesús es inmensa. Esa autoridad nosotros la tenemos porque somos sus hijos. ¿Acaso el hijo no hereda lo del padre? Nosotros la tenemos. Pero como el mal nos tiene miedo, porque nos tiene miedo, eso está escrito en la palabra. Por eso nos ataca. Por eso te ataca a ti. Cuando tú estás buscando de Dios, te ataca. Y entonces te ataca cada vez que tú estás buscando, pues más debes seguir buscando porque estás haciendo proceso de liberación ya. Eso es lo que sucede. Cuando te ataca debes sentirte feliz, contenta, contento. Hay evidencia de porque que hay le estás evidencia dando duro. que le estás dando duro. Claro. O sea, no debes desfallecer, sino por el contrario, más santidad. Más santidad. Recuerda que nosotros vinimos fue a este mundo a ser salvos, a salvarnos. A través de la santidad. La santidad es el vehículo. Y en la medida que tú más busques de Dios, pues más te van a atacar. Más. Porque mira, se acerca el mal a gritar. Asustar, amedrentar. ¿Y el Señor qué hizo? ¡Ay, no! No, ¿Sí? no, aparte No. ¿Eso hizo? Es que mi esposo, es que mi esposa, mis hijos, yo estoy buscando a Dios y me prohíbe. Es que no quiero seguir. ¿Sí? Otra vez, ¿eso hizo mi Jesús? Nada, se quedó callado. Porque en boca cerrada no entran moscos. Se quedó callado mi Jesús. Con su propia autoridad. Porque no, Él sabe quién es. Él sabe a qué reino pertenece. Él sabe a qué vino a este mundo. Ya te dije, tú viniste a ser salva, a ser salvo. No viniste a más. El resto son tareas. Yo como psicólogo es mi tarea. Esposo es mi tarea. Mónica es su tarea de ser muy buena gente conmigo, amarme, quererme, respetarme, hacer todo lo que yo le pida. Me encanta como él habla de mí, pero él no dice, es que yo debo ser esposa. No interrumpas que estoy en plena predicación, Moni, por favor. Perdón. Entonces, tú no tienes que dejar perder tu horizonte en lo que tienes que buscar la santidad. Busca la santidad, búscala, anhela la santidad. ¿Y cómo la anhela la santidad? Ya Mónica te dijo. Lee la palabra, estudia, ora, canta, ten a Dios en tu mente, en tu corazón. Recuerda lo que te decía de los principios de santidad. Primero, tener a Dios en tu mente, en tu corazón. Y segundo, que todo lo que pasa, pasa para bien. Solo con esos 2 puntos, inténtalo y aplícalos. Te voy a dejar nuevamente el audio hoy, el videito de principios para buscar la santidad dichos por mi Señor Jesucristo. 2 principios lindos que están en la palabra. Aplícalos en tu vida y te darás cuenta que siempre vas a encontrar a personas que te hagan daño, siempre, pero no te lo van a hacer. No te lo van a hacer. Tú crees mentalmente que sí, pero no te van a hacer nada. No tengas temor porque el que te protege es Dios, porque Él es el primero, el dueño del oro y la plata. Eso dice la palabra. ¿Lo dice o no lo dice? Yo no sé si es un invento mío, pero mi papá Dios es el dueño del oro y la plata. Eso dice la palabra. Él es tu papá Jiret. Busca qué es Jiret. A ver, te dejo como tarea. Jiré. Sí, busca qué es Jiré. Papá Jiré. O sea, mejor dicho, te dejo una tarea. Al menos busca 10 nombres de mi Padre Dios. Búscalos, 10. Y entre eso está Jiré. O sea, ¿de qué te angustias si todo lo tienes? ¿Acaso el Salmo 23 no te dice que el Señor es mi pastor, nada me faltará? Nada, es nada. Me faltará sobre verdes praderas, me hará descansar. O sea, que solamente es cuando esté en el reino de los cielos y esté ahí ante la presencia de Dios. ¿O es que el Salmo 23 realmente es para hacerlo vida en mí? No,
¿No dice acaso el Salmo 91 que puedo caminar por valle de sombra de muerte y nada me pasará? ¿Que pueden caer 10.000 a mi derecha y 1.000 a mi izquierda y nada me va a pasar? ¿Eso no lo dice la palabra? Entonces, ¿de qué te angustias? Recuerda ese dicho que siempre lo cuento que me fascina, de Sancho Panza. Ya yo sé que ustedes están cansados con mi Sancho Panza y con Don Quijote. Don Quijote, Don Quijote, Don Quijote. Los perros nos están ladrando. Pues qué bueno que nos ladren, porque entonces sabemos que vamos caminando. Entonces ya deja de asustarte, ¿no crees, Moni? Y es que es importante eso de que dejes de asustarte. ¿Por qué razón? Porque el mal te va a atacar con el mayor miedo que tú tengas. Acordémonos lo que dijo Job. Lo que más temía me ha sobrevenido. ¿Tienes miedo a quedarte solo? Por ese lado te va a atacar. ¿Tienes miedo de enfermarte? Por ese lado te va a atacar. ¿Qué miedo tienes? Ese miedo es el que el mal va a utilizar para lastimarte. Y si tú no lo superas, si tú no sanas esa herida, porque ese temor que se generó en tu vida es por una herida, si tú no superas esa herida, esa situación que te generó miedo, esa situación que a la cual tú le estás huyendo, ay, que se vaya mi esposo, no, que se vaya mi hijo, pues más rápidamente el mal te va a atacar por ese lado. Por eso es que te controla. Entonces, si tú superas ese miedo, no vas a tener temor de quedarte sola. ¿Por qué? Porque ese es el Señor el que trabaja. El Señor es el que actúa por nosotros. Ahí le dijo, el mal le dijo, déjanos echar a esos cerdos, a ponernos en esos cerdos. Pues hágalo. Pero él sabía que los cerdos se iban a morir. O sea, eso sabía el Señor. ¿Por qué razón? Porque el Señor es así. O sea, el Señor no va a hacer que esa comida contaminada se le fueran a comer personas. No lo iba a permitir. ¿O ustedes qué creen? Entonces él ya sabía cuál era el destino. Para él le convenía que las dos personas quedaran libres y pues los animales, pues desafortunadamente. ¿Qué pasó con los señores que lo cuidaban? Para ellos fue más importante el valor de los cerdos. Fue más importante eso que las personas se hubieran liberado. O sea, no les importó las personas. Y a veces lo que se pierde es cuando uno tiene un ídolo. Ellos tenían un ídolo llamado dinero en esos cerdos. Eso se pierde. Esas cosas sí, pero el Señor rescata a sus hijos. El Señor rescata a las personas. Entonces tenemos que tener presente eso. Entonces, quita tus miedos. No dejes que el mal utilice tu miedo para amedrentarte. Porque sabe el Señor, cuando tú estás en el Señor y el Señor está contigo, el mal te va a atacar con el miedo que hayas permitido. Y si no lo permites, tendrá que irse. Y no solamente los apegos, Moni. El pueblo estaba atemorizado y aterrado, dice la palabra, con esos endemoniados. Dios libera al pueblo y libera a esas dos almas. No solamente a ellos dos, sino libera al pueblo. Y el pueblo es tan desagradecido que mejor vaya así. Que sacan a mi Señor. Sí. Porque mató unos cerdos. Bueno, él no mató a los cerdos. Los cerdos mataron por los demonios. Le echaron la culpa a él. Así es. Le echaron la culpa a él. Sí. Y el Señor, lo único que dijo, vayan. Sí. Ustedes también, vayan. Y le echaron la culpa a mi Señor. Yo te voy a dejar el audio de María Valtorta aquí con respecto a ese pasaje. Mi Señor no lo volvieron a dejar entrar a ese pueblo, man. En Gadara. En Gadara no lo volvieron a dejar entrar por los ídolos. Porque nos apegamos tanto, no se saben de qué se liberaron. Es que uno siempre anda pendientes de lo material. Pero uno no es agradecido como esos 10 leprosos, que se van 9 desagradecidos, que les da el milagro, no reconocen el milagro como tal, siguen en su pachanga, en su vida, en su festín, y se olvidan del milagro que Dios hizo. No te dejes amedrentar de tu esposo o de tu esposa, no te dejes amedrentar, porque si está él asustándote es porque vas por buen camino. Sigue tú en ese proceso, no te asustes. Por ejemplo, a mí me llama la atención que en ocasiones, de por sí cuando nos consultan como psicólogos, nosotros de esto hablamos constantemente, pero las personas no logran comprenderlo porque tienen todavía un apego impresionante a las personas. Lo tienen. Entonces se dejan asustar bastante porque no confían en el poder que tiene el Señor Jesucristo. No confían. Porque ustedes son hijos de Dios, son las princesas preciosas de Papito Dios. Convéncete de eso.
Dios te bendiga. Hoy, día precioso. Esta palabra, por favor, tenla presente todo el día. Mastícala todo el día, porque eso va a ser un proceso precioso para que tú sepas de dónde eres, quién eres, y no estés simplemente amedrentada y asustada o asustado. Tú eres la hija más amada de Papá Dios. Convéncete de eso. Tú eres el hijo más amado. Convéncete de eso. Dios te bendiga. Dios los bendiga, que están bien.